Ya estamos de regreso en Pulso Político. Bueno, con el gobierno, el fin del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, son varios los proyectos de ley que no van a poder ser aprobados durante este mandato y que sin lugar a dudas van a quedar en el próximo gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, de la reforma a las pensiones, al sistema de pensiones. Otro de ellos es el proyecto de inmigraciones y también me queda uno por acá que es la reforma constitucional. La reforma constitucional, exacto, que son bastante importantes, Francesca. ¿Cómo le van a dar continuidad a estos proyectos en el gobierno de Sebastián Piñera? Porque son demandas ciudadanas más que nada. A ver, bueno, sí, la reforma constitucional, no sé qué tan demanda ciudadana es. En principio, cuando aparecen las encuestas, el cambio constitucional no es una problemática que le preocupe mucho al chileno. Otra cosa es que se haya demonizado bastante la constitución en sí. Yo no sé si para hacer otros cambios se necesita una reforma a la Constitución. No necesariamente la mayoría de cambios que se quieren hacer no pasan, se pueden hacer modificaciones constitucionales menores, pero no cambiar la constitución del todo. Yo no soy una retractora en absoluto por cambiar la constitución y conversar el proceso. Creo que más que sea ilegítima, está delegitimizada y eso ya es suficientemente para mí un argumento suficiente como para que tengamos que tener confianza evidentemente en nuestras líneas maestras, en lo que nos rige, que finalmente es nuestra constitución. Yo creo que en ese sentido va a haber continuidad de estos proyectos. Yo no creo que haya la lógica de la retroexcavadora, no está eso, aunque se hayan hecho algunas frases desafortunadas por parte de personas de Chile Vamos con respecto a algunas cosas en materia puntuales. Yo creo que esa lógica no está. El mismo tema, por ejemplo, que podría ser lo más emblemático de este gobierno de la nueva mayoría, que probablemente es el tema de la gratuidad educacional. No va a haber un punto para atrás, ningún punto. Evidentemente va a ser muy complicado, y es lo que decía antes Álvaro también, y que lo había mencionado anteriormente, va a ser un gobierno muy complicado en el sentido de que no hay mayorías en el Congreso. En ese sentido, como decía Manuel Loreto, el diálogo va a ser fundamental. Y yo creo que en ese sentido, creo que estamos todos bastante de acuerdo. La parte constitucional puede ser que no haya acuerdo del todo, de que la reforma de migraciones es muy importante y la reforma de las pensiones es muy importante, y que independiente que haya sido la calle, finalmente la que haya puesto al tapete finalmente el tema de las pensiones, esto es un tema que tenemos que abordar de una manera responsable, no politizándolo, polarizándonos de la izquierda a la derecha, sino lográndonos que todos nos sentemos en una misma mesa y logremos sacar este proyecto adelante. Yo creo que va a haber espacio de diálogo. Yo tengo esperanza en el nuevo Parlamento. Creo que el mismo hecho que sea diverso, creo que va a ser más rico, aunque sea más difícil a nivel de gobernanza. ¿Sí? Pero en ese sentido yo tengo la seguridad de que nos vamos a sentar a conversar, y tengo toda la seguridad también de que el presidente Piñera va a impulsar por lo menos estas dos reformas con mucha fuerza, tanto pensiones como el tema de migración. Pero también dijo Sebastián Piñera, presidente electo, que iba a darle continuidad a la reforma constitucional. Sí. ¿Cómo van a cautelar eso, que se cumplan estos proyectos de ley? Mira, lo decía un poco Álvaro hace un rato. Yo creo que la ansiedad del primer periodo de Piñera ya la pasó. Yo siento que en este nuevo periodo debiera infundir un ánimo más dialogante, más de consenso. En el encuentro que tuvo con la presidenta Bachelet se le manifestaron algunos puntos del cual él mencionó coincidir, pero a mí me llama la atención, y creo que en esa actitud más moderada de Piñera hoy día se vislumbra, por ejemplo, que no haya hablado todavía de quiénes van a ser sus ministros, que no estamos tampoco en presencia de un lineamiento claro respecto a cuáles van a ser sus prioridades en los primeros 100 días de gobierno, salvo lo que se ha dicho respecto a la reforma laboral. Pero en definitiva creo que esas temáticas hoy día urgen a la sociedad chilena en su conjunto, sin distinción de conglomerados. Yo creo que el avanzar sobre una reforma previsional es urgente, y que no se haga cargo de eso puede significar un costo altísimo, no solo para lo político, sino que también en lo ciudadano, que es lo que yo creo que hay que hacer. Yo siento que si hoy día, obviamente, ha habido una señal por parte del gobierno en el sentido de quitarle la suma urgencia, por ejemplo, al Consejo, ¿cierto?, regulador, yo creo que se debe tomar en cuenta que se debe avanzar. O sea, que hay una propuesta previsional que va en ese sentido, que ha sido desmenuzada en el Congreso, hemos sido parte de algunas discusiones en las comisiones respectivas. Yo creo que esa debiera ser una prioridad sí o sí. Y obviamente que también lo que tenga que ver, ¿cierto?, con el tema de los derechos de la niñez, creo que son esenciales. Hoy día también están puestas en el tapete desde hace un buen tiempo con legítimo derecho, y yo creo que ahí también hay un elemento que debiera tomarse muy en consideración. Pero una cosa es avanzar en los proyectos, Álvaro, por ejemplo, en cuanto al proyecto que presenta en este momento el gobierno de Michelle Bachelet, y lo otro es avanzar quizá en un proyecto que sea modificado por el camino. Mira, en una dirección distinta y que finalmente no cumpla su objetivo.
¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que para el gobierno que llegara y que va a ser el de Sebastián Piñera, yo creo que más allá de tener o no mayoría en el Congreso, yo creo que es un tema... hay una crisis, yo creo que ahora vamos a pasar a una crisis de la representatividad, de la representación. Antes estaba la crisis de las confianzas, nadie cree en el mundo público, nadie cree en el mundo privado, son todos corruptos, todos se coluden, todo aquí, todo allá. Y más allá de la mayoría o no en el Congreso, que es importante obviamente para poder votar estas leyes, yo creo que vamos a tener una ciudadanía muy, pero muy exigente. Y que por lo tanto no sé si nos va a permitir avanzar. Yo creo que más allá de los inconvenientes que se va a tener en el Parlamento, porque no tuvo la mayoría esperada, yo creo que el problema se va a dar en la calle. La ciudadanía va a salir, se va a manifestar y espero no caer en los populismos cuando al final la gente empieza a apoyar a los que dicen y hacen lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente quiere ver. Yo creo que eso le va a quitar un poco de seriedad a la política, lamentablemente, aparte de todo lo desacreditado que puede estar, pero eso yo creo que va a ser muy complicado para poder sacar a la ley emblemática. Y eso es lo que realmente me preocupa porque hay una falta de respeto a la autoridad, no estoy hablando de la autoridad desde los que están en cargos de elección popular. Es verdad. Yo como alcalde he tenido que ya colocar 2 veces demandas en contra de apoderados que han ido, han entrado a la sala de clase y le han pegado al profesor frente a todo el curso. Ese profesor perdió toda autoridad. La autoridad contra Carabineros, se perdió esa autoridad. Entonces es un tema muy pero muy complejo que como sociedad, más que solamente sentirnos preocupados, tenemos que ocuparnos. ¿Cómo? Es lo que tenemos que ver cómo lo hacemos. Ahora, ¿cuáles son los proyectos, por ejemplo, Henry, que podría no presentar el gobierno, el futuro gobierno de Sebastián Piñera, y por los cuales podría generar estas manifestaciones que dice Álvaro en la calle? O sea, por ejemplo, no continuar con la gratuidad. ¿Qué tipo de proyectos? Yo creo que todo va a ser motivo. Hoy día todo puede ser motivo para llevar una oposición contraria al presidente Piñera. Y por lo tanto yo creo que el presidente va a conducir, y lo ha hecho siempre, conducir el país no en base al populismo ni a lo que digan algunos pocos, sino en base a lo que diga la mayoría. Y si uno analiza, por ejemplo, la encuesta por Biobío del 28 de diciembre, lo que nos está diciendo, por ejemplo, es que la gente, y ahí coincido con lo que nos dice Francesca, no está hablando de una nueva constitución. Las deudas pendientes son en seguridad, son en salud, delincuencia, y por lo tanto lo que quiere la ciudadanía es precisamente eso, el empleo. Entonces, centrarnos de repente en los problemas que le interesan solo a los políticos termina llevándonos por plantear temas que son de cambio de constitución, por ejemplo, o una nueva constitución. Pero eso no le interesa a la gente. A la gente lo que le interesa es que, lo que le decía, y lo dice en la encuesta, ¿cuáles deben ser las 3 prioridades del nuevo gobierno? Delincuencia, salud, empleo, educación, pensiones, que son los temas que se han tocado y que fueron también debatidos en la campaña presidencial. Y a eso es lo que hay que abocarse principalmente. ¿Cómo? Diálogo. El diálogo es importante, porque si no vamos a caer en la teoría de la retroexcavadora, nos vamos a cerrar la puerta los unos a los otros y no vamos a avanzar en absolutamente nada de lo que le interese de verdad al país y solo nos vamos a centrar en lo que le interesa a los políticos. Claro, tomándome lo que dice Henry, yo con mucho cariño y con mucho respeto, como dice el Mago Valdivia, y cuando he tenido la oportunidad de tener parlamentarios muy cerca, se lo he dicho, así que no estoy cometiendo ningún problema. Que continuamente. Y continuamente, yo creo que este Parlamento, por lo menos, ha cometido varios errores de los cuales después ha estado muy equivocado. Por ejemplo, el tema del voto voluntario. No, hay que hacer el voto voluntario, y ahora dicen, chuta, en realidad podríamos volver a verlo y a lo mejor el voto debería ser obligatorio. ¿No es este Parlamento? No, estoy hablando de Parlamento, no, estoy hablando del Parlamento post dictadura, retorno a democracia, obviamente. Después no, el aumento parlamentario. Yo creo que yo no estaba de acuerdo con el aumento parlamentario y eso fue, digamos, en estricto rigor, porque hay que ver a ver cómo lo podemos hacer, cómo hacemos que este puzzle le deje un buen rédito para todos los partidos. Y yo creo que es un error, porque por ejemplo, tú como representante en la región de Ñuble, ¿cuántas comunas tenías originalmente? 15. Ahora, ¿cuántas comunas Y que a propósito son 13 de Ñuble y 2 de Biobío. Hoy día tengo 23. Ya, es prácticamente una senatorial. Es más que la senatorial. Entonces ahora es más difícil para una parlamentaria, mujer u hombre obviamente, poder ser reelecto porque antes estaba acostumbrado a verte más a menudo. Y ahora no lo va a poder lograr. Porque también la labor parlamentaria se ve súper lejana. Súper lejana. En el distrito 20 se pasa de... ahora son
el distrito 44 ¿Quién era el distrito 44? comuna, ¿Eran 4 comunas? 11 comunas. Pero, 11 comunas. Es la provincia. O sea, completa. no solo se le hace más complejo Más a los distancia va a tener la ciudadanía con los parlamentarios, parlamentarios, sino que con la para los política. ciudadanos de acercarse a su Pero parlamentario ¿qué es más sacamos, complejo. Francesca, ahora con retroceder a esas leyes que ya se hicieron? Di unos ejemplos nomás. Sí, No sé mucho. Además es que yo creo que nadie no se da cuenta del problema. El problema es que se da con pésimas soluciones. ¿Ya? Yo creo que también creo que este gobierno puntualmente, y el pasado también, el de Piñera también, hizo mucho caso al que más gritaba y no al que más lo necesitaba. Y en ese sentido yo creo que erramos un poco. O sea, sabemos que hay un problema, pero el diagnóstico no lo tenemos muy claro. Y ahora va a gritar harto. Todo el mundo va a gritar harto y vamos a seguir gritando todo el día, pero lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio, Álvaro, porque es una trampa realmente para el político, porque antes tú ganabas una elección con un 98% de participación aproximadamente, había un 2% que estaba inscrito y no iba a votar. Hoy en día la ganas con un 40% de participación. Pero si tú miras la cantidad de gente que va a votar desde el año 90, ahora es la misma. Lo que pasa es que ahora la gente que no estaba inscrita, o sea, la gente que estaba inscrita es la misma que está yendo a votar. Entonces, realmente eso es una trampa para el político, que si no a mí me eligió 95% de la población, no se olvídate, o sea, te está eligiendo igual menos de la mitad. Entonces eso es una trampa. Hay otro que lo eligen por un 1%. Da lo mismo, si es un sistema de arrastre. Yo creo que el sistema que tenemos ahora, el HONT, que corregido supuestamente el binominal, creo que es peor que el otro. Yo ya lo dije un montón de veces, a mí me gustan los sistemas mayoritarios uninominales, o sea, uno por cada uno de los distritos. Esa es mi idea personal, me gusta mucho el sistema inglés. Pero la verdad es que aquí los políticos hicieron una trampa y eso es lo que quise decir al principio también. Y bueno, tú estabas en la Cámara probablemente cuando se votó esto. Y lo que quise decir al principio, decía, es que pensamos mucho en partidos políticos, en izquierda o derecha, no estamos pensando realmente como piensa la ciudadanía. El problema que tenía el binominal no era que fueran dos, sino que era el sistema de arrastre que tenía. Este sistema arrastra aún más y más encima nos meten un golazo 35 diputados más. Eso yo creo que es una vergüenza que le debería dar a los partidos políticos que aprobaron esta ley del binominal. El binominal había que terminarlo totalmente. No tenía ningún sentido de tener un sistema tan garantista como el que nos había dejado Pinochet. Evidentemente estamos en un momento democrático donde no nos vamos a agarrar a palo. Pero creo que lo que se hizo realmente es un golazo, es una falta de vergüenza con la ciudadanía impresionante. Yo no sé en qué mundo estaban pensando, yo creo que estaban con la calculadora en la mano y pensando cuántos amigos iban a meter para adentro, porque es vergonzoso realmente. Mira, el aumento de los diputados es ridículo. ¿Sabes lo que pasa? Que lo pensaron para la nueva mayoría, pero no pensaron que el Frente Amplio iba a meter tantos diputados. Mira, sí, seguramente no calcularon, no hicieron bien el cálculo, pero es que está mal hecho. O sea, ¿cuál es tu justificación real? Pues dice, pon más diputados, sí, pero pónmelo en circunscripciones más chicas. ¿Para qué? Para que haya ese contacto, porque hoy en día el distrito 20, no conozco la realidad de tu distrito, el distrito 20 se gana en Concepción, Chihuayante y Talcahuano. El resto de las comunas da lo mismo. ¿Quién va a ir a Santa Juana? ¿Quién va a ir a Florida? ¿Quién va a ir a Tomé? ¿Quién va a ir a Penco? Entonces finalmente generamos estos semidioses de grandes ciudades con un golazo en media cancha a la ciudadanía impresionante. Oye, yo comparto un poco la ansiedad de ustedes, pero también me hago cargo de lo concreto. O sea, cuando teníamos el sistema binominal, la crítica era uniforme. O sea, había una sobre representación, se daba también el tema del arrastre, que nos cruzaba pero todo. Pero es que ese era el problema, por lo que leyeron mal. Yo creo que leyeron mal. Pero permíteme. Entonces luego viene, y yo me pregunto, hoy día tenemos 20 parlamentarios que, bueno, hoy día son 35 más, pero 20 que no habrían tenido probablemente muchos de ellos la posibilidad de ser parte del Congreso. Hoy día entonces pongamos 200 y metemos muchos más todavía. Es que es para qué, el gasto público, la representación. Yo te escuché y espero que tú lo hagas también. Entonces yo digo, mira, si hoy día el objetivo era que esto no fuese tan polarizado, blanco y negro, izquierda, derecha, sino que en definitiva abriéramos el espacio a los pequeños conglomerados políticos que tenían mucho que decir y lo manifestaron y lo probaron en la última elección con votaciones históricas, el caso de Giorgio Jackson, oye, más de 100.000 votos en la región metropolitana. Nómbrame un parlamentario que haya obtenido esa votación en toda la historia de la democracia en Chile. Ninguno. Y si tú me dices Revolución Democrática pertenecía a los grandes conglomerados políticos, era un partido con historia. No, pero por favor, hagámonos cargo de lo que la realidad también demanda. Sí, lo que pasa es que me estás hablando de otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hablando de participación y representatividad. No, te estoy hablando. O sea, cuando hay pero tú me dices un Giorgio Jackson. Entra al Congreso por primera vez con binominal. Ya, partamos por ahí. El problema que tenía el binominal era que garantizaba los equilibrios entre las dos partes, entre las dos partes, porque Gabriel Boric no entró por el binominal y él pertenece a un grupo pero lo que pasa es que
Es que está yendo a otro punto que no es lo que estaba diciendo. Yo me hago cargo de lo que estoy diciendo y soy parte del Parlamento. ¿Cómo entró Jackson? ¿Cómo entró Boric? Entró en ecosistema binominal. O sea, si tú me dices a mí que hoy día es vergonzoso que un parlamentario que estaba fuera de estos dos bloques, independiente de cuál haya sido la historia, estoy hablando de hoy día de los 155. O sea, me dijiste, una vergüenza para el país que hoy día tengamos 35 parlamentarios más y uno de ellos que haya obtenido la más alta votación histórica en Chile, un cabrón que viene de sentir ciudadano. Entonces me estás diciendo... No, Loreta, creo que no vamos a quedar entrampados en este tema. No, pero un segundo, creo que no lo entendiste. Yo creo que el principio aquí es participación y apertura a los grupos minoritarios. Abramos los 200. Yo creo que eso hoy día es valorable y no podemos hoy día de antemano decir que es una vergüenza que tengamos 35 parlamentarios más cuando ¿Pero cuál es la justificación han real? asumido. Yo creo que van a seguir entrampadas en esta discusión todo el rato. Mejor cambiemos de tema y vamos con las otras prioridades porque nos quedan muy pocos minutos para ver cuáles deberían ser las prioridades para el próximo gobierno en materia regional. Lo decía Henry, delincuencia, salud, empleo, educación y pensiones. ¿Coincide en eso? Porque, a ver, hay un punto aquí. Henry dice la delincuencia como uno de los principales problemas que tiene la región del Biobío a través de la encuesta de Corbiobío. Sin embargo, no se ataca la delincuencia solamente aumentando carabineros, por supuesto, de este tipo, sino con un problema de igualdad. Y para tener mayor igualdad tienes que tener, que quizás la gente no lo perciba así, no sé si me entienden. O sea, si tú por ejemplo, apruebas la ley de inmigraciones, logras generar igualdad a través de mejor acceso a la educación, equiparar los sueldos, subir el sueldo mínimo, estás bajando la delincuencia también. Entonces, quizás la gente no interpreta bien cuál es la necesidad que se va a ver reflejada con la disminución de la delincuencia. No sé si me entienden para dónde voy. Que hay otros proyectos que igual tienen importancia, pero que la gente no es capaz de verlo ahí materializado. Yo comparto lo que plantea Henry. En realidad por ahí va la cosa. Sí. Pensiones, salud, educación, seguridad, etcétera. Trabajo, por cierto. Pensé que iba a decir tercer dique, pero... Bueno, también está es el tema regional, es el tema de país. Sí. ¿Cuántos gobiernos esperando eso, no? Muchísimo. No, con respecto a solo un paréntesis, respecto a lo de Giorgio Jackson, entonces en esa lógica, que efectivamente sacó una votación sorprendente, 100.000 votos, entonces en honor a lo que la ciudadanía decidió, lo lógico es que él asumiría la Cámara de Diputados. Veamos, ellos es que son 20. Es que ahí está el tema. O sea, ¿sabes por qué te lo digo? Porque al final... Podría ser, ¿por qué no? Claro, porque al final cuando uno quiere mandar una señal clara y decir, mira, ¿sabe qué? Aquí entre todos nuestros pares, él sacó la mayor cantidad de votos. Él sacó 100.000 votos. Y tiene el derecho legítimo a claro, yo sé cómo es eso, una negociación, ¿cierto? Pero te lo planteo como un escenario que a lo mejor podría, en cierta manera, podría ser que la ciudadanía dijera, mira, en realidad están entendiendo cuál es el clic, están entendiendo cómo se trabaja. Pero él sería mayoritario. No proporcional. No, te estoy hablando si se asumiera como presidente de la Cámara de Diputados. Pero si eres un distrito chico, entonces no tendría esa posibilidad. Sí, pero que bueno, es que ahí no podemos ir a otra discusión, pero en el fondo son 100.000 votos. ¿Qué otro parlamentario? No, ninguno. Simplemente eso. Ahora, lo que yo sí coincido con ustedes, perdón, dame un minuto, porque respecto al piso, yo creo que ahí hay algo que mejorar y yo creo que la ley es sumamente perfectible. No puede ser tampoco, y fue lo que tú decías, el problema de representatividad, de no tener un piso porcentual que te permita tener una representatividad efectiva. Es decir, que alguien hoy día salga con un 1% es como bien impresentable. ¿Qué pasa con Florcita Mutua? Quiero aclarar un concepto a la diputada Loreto Carvajal. Primero, el sistema electoral de cifra repartidora que existe hoy día, Víctor Dont, es un sistema proporcional de repartición minoritaria, es decir, favorece a las minorías dentro de la lista que tienen mayoría. Por lo tanto, no se permite el acceso de minorías como un independiente, porque lo termina afectando y el sistema lo termina liquidando, porque hoy día además... porque el Estado general, es que ya no termina siendo independiente. Entonces, lo que yo quiero aclarar es que también es algo de humo este sistema electoral de permitir a las minorías ingresar. Otro tema importante, el tema de la delincuencia, yo concuerdo con Alondra. El tema de la delincuencia, perdón, es que me quedan 2 minutos. No es en la minoría segregada, sino que es dentro de un pacto, porque la ley en definitiva de su constitución... Conozco muy bien el sistema y el programa pasado hice la explicación correspondiente del sistema.
verdad las cosas es que la delincuencia son varios factores lo que determinan. La delincuencia es multifactorial, o sea, son varios factores lo que determinan que una persona caiga en delincuencia. Drogas, abuso de alcohol, puede ser pobreza o como puede ser quedarse sin trabajo. En fin, no hay una sola causal que determine que una persona pueda llegar a delinquir o que se cometa delincuencia en un sector. Por lo tanto, yo creo que es importante ir abordando un trabajo, además no solo con el aumento de policías, que es clave, también con mayores atribuciones para las policías, pero adicionalmente creo que tenemos que seguir fortaleciendo el rol preventivo en la seguridad municipal, que ahí estamos a favor segundos, con Álvaro, con Álvaro. ¿Tenías algo que decir? Sí, no, solamente comparto cuáles son las temáticas que debería ocuparse el futuro gobierno. Yo pondría un poco más de énfasis también en lo que es mejorar infraestructura para salud primaria. En el caso de la ciudad de Concepción, el Céfano O'Higgins, que ya está en estudio, así que esperamos que nos ayude a hacer el próximo gobierno el Céfano O'Higgins. Porque también tenemos que hacer una realidad, por ejemplo, el de los migrantes, tenemos que entregarle una buena salud, y para eso tenemos que hacerlo en una mejor infraestructura, pero también con mayor cantidad de horas médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso primero necesitamos una infraestructura. Oye, solo un dato ¿Se está acabando el tiempo? Sí, sí, pero la diputada... yo me entretuve idea, se te está olvidando. Se te está olvidando algo que dijiste que iba a entregar. Sí, pero no, si lo tengo aquí. Sí. Lo que pasa es que la diputada quiere decir algo. Solo un punto. Respecto de las causales que nombró ahí el alcalde, una de ellas, por cierto, en la delincuencia tiene que ver con la educación. Yo creo que es trascendental que hoy día tengamos herramientas, tengamos la cancha equiparada para todos, porque de esa manera vamos a tener mejores opciones en la vida. Yo creo que es un tema que nadie puede soltar, del cual Piñera obviamente se tuvo que hacer cargo, por eso que él estaba en contra de la gratuidad de la educación, pero siento que ahí están las demandas, los focos que son prioritarios y nadie puede ceder. El problema no es gratuidad, es calidad. Quiero agradecerle a todos. Yo traje unos regalitos porque pasó el viejo Pascuero por mi casa y también les dejó regalo a ustedes. Muchas gracias. ¿Ves? Entonces yo tengo un regalito acá para... Este es de la Londra. Yo sé que tú vas a vender meladas, pero yo esa la hice yo. Pero dice... para Francesca y un regalo especial aquí para mi colega alcalde. Yo creo que lo abra así para que sea su postura de fin de semana, para que disfrute. ¿Ves? Siempre es bueno ampliar los conocimientos. No escuché el siglo, pero escuché el punto final. ¿Verdad? Así que ahí, ¿ves? Muchas gracias, amigo mío. Que le vaya muy bien. No, venía otro regalito también. Sí, venía. Sí, y ese, me enchalé esto, come chocolate. Como un chocolate. Gracias, Álvaro. Para que se le pase lo... Loreto, muchas gracias por habernos acompañado en este último programa. Francesca, también te agradezco. Henry. Chao. Feliz año. 1 de enero, 18 horas, Plaza Independencia, Bicentenario. Chao. Bien, muchas gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que este es el último capítulo de Pulso Político de este año 2017. Que tengan una excelente noche.